Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de matemáticas que imparte la sección de graduados de CIME en su campus Zacatenco. Esta tarde vamos a aplicar lo que hemos visto teóricamente. Para empezar, voy a mostrar a ustedes que planos que se cortan generan esas líneas. Es como si estuviéramos en un cuarto, como este que estamos viendo, donde estamos inmersos. Este plano que está aquí es este. Este plano que está aquí es este, y este es este. Cuando estos planos se cortan, vean ustedes cómo el corte genera una línea. El corte de este con este genera esta línea, y el corte de este plano con este genera esta línea. En otras palabras, las rectas en cuestión son consecuencia de que se cortan los planos entre sí. Este corta a este y genera esa línea. Este plano corta a este y genera aquella línea. Este plano corta a este y genera la línea de acá. Y estas son las líneas que nosotros hemos mencionado como coordenadas X, Y y Z. Bien, es importante entonces darse cuenta que las líneas coordenadas son consecuencia del corte de planos. En un sistema de coordenadas curvilíneo, vamos a ver. Ahí van ustedes estos planos. ¿Sí se ven? Esta es la coordenada 1, esta es la coordenada 2 y esta es la coordenada 3. Se cortan pues esas superficies y producen estas coordenadas. El corte de este con este produce esta coordenada, el corte de este con este produce esta coordenada, y el corte de este con este produce esta coordenada. Se ve pues que superficies se cortan para generar las curvas U1, U2 y U3. Y ahora lo que quiero hacer es mostrar cómo podemos hacer un corte de una esfera con la ayuda de un cono, con un plano. Para ello voy a dibujar aquí un cono. Aquí tiene un cono. Aquí tiene una esfera. Y aquí tiene un plano. Lo que hacemos es que este cono se inserte en la esfera. Al insertarse en la esfera, hay un corte entre este cono y la esfera. ¿Sí lo ven? El corte ahorita lo dibujo. Este plano que está aquí es como el plano del papel. Vean este plano. Este plano lo puedo poner aquí. O puede dar giros de esta manera. ¿Sí se ve? De manera que este plano que está aquí va a cortar a la esfera. Y al cortar a la esfera va a producir un círculo máximo, cuya mitad se ve, la otra mitad está al otro lado. ¿Sí entendemos? Sí. Pues voy a intentar dibujar el corte. Vean, aquí tendríamos el corte de este cono con la esfera.
el plano en cuestión, pues va a cortar así. No sé si lo ven. Y si tenemos aquí un sistema de coordenadas cartesiano, vean cómo este punto que está aquí, pues obviamente está determinado por el corte del cono con la esfera. Y este plano que está aquí es el corte de este plano con la esfera. ¿Sí se ve? Ok. Voy a pintar aquí el corte este que está aquí, se ve así. A esta línea, si este es el ángulo θ, a esta línea se le llama línea phi. Vean que la esfera la puedo circundar de este modo, ¿correcto? O la puedo cortar de este modo. Es exactamente lo que estoy haciendo. Por eso, esta línea que está aquí, que es la que le da las vueltas a la esfera, es la que tiene aquí arriba. Esa sería la línea phi. ¿De acuerdo? Aquí se vería el cono. Bueno, aquí se ve. Este es el radio del círculo, este que está aquí. Este es el radio del círculo, de la esfera, perdón. Y este es el ángulo θ que están viendo ahí. Y el ángulo que hace el plano de corte con los ejes Y y Z es este que está aquí, ¿no? Es phi. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora podemos pintar eso como un solo esqueleto, el puro esqueleto. ¿Qué cosa vamos a ver? Lo que vamos a ver es cómo están relacionados aquí está el eje de las zetas, este es el eje de las y este es el eje de las X, como siempre, Y, Z, aquí está el radio R, este es el ángulo θ, este es el plano, y este ángulo que forma el plano con el eje X es phi. ¿Sí se ve? De manera que ahora es muy fácil expresar la visión esférica expresando a las coordenadas X, Y y Z del punto este P que está aquí, pero visión curvilínea. Observen ustedes, este que está aquí es R seno θ. Este segmento que está aquí, este que está aquí, es R coseno θ. Esta imagen que está aquí es otra vez R seno θ. ¿Sí lo ven? Es la proyección de este segmento sobre esta región. Yo he pintado aquí para no, probablemente así, para que se vea la esfera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean cómo este segmento que está aquí, que es la proyección de este que está aquí, la puedo proyectar sobre el eje de las X. ¿De acuerdo? Y entonces su proyección sería X igual a R seno θ
es este pedazo oeste, por el coseno de phi. No sé si lo ven. Y este segmento que está enfrente, pues simplemente es y r seno teta coseno phi. ¿Lo ven? Y este que está aquí está sobre la y de las zetas, pues simplemente es z igual a r coseno de teta. Y esta transformación se conoce como la transformación de coordenadas cartesianas respectivas. ¿Ok? Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos la visión curvilínea de las componentes x, y y z de este punto, déjenme, a lo mejor debería poner este punto P sobre la esfera, ¿no? Ya podemos ahora escribir el vector R, que me localiza el punto P sobre la esfera, pero desde el origen de coordenadas, ¿no? Ahí está el origen de coordenadas. ¿Cómo es el vector P? Pues el vector P, no se les olvide, es el que me localiza este punto. ¿Sí lo ven? Su tamaño es R, pero como vector ahora va a tener componentes como de costumbre. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es escribir el vector R. ¿Cómo? Como x por y más y por j más z por k. Esto tiene que escribirse a fortiori, no tenemos remedio. Y una vez que tenemos localizado el punto P con el vector R, ahora vamos a la visión curvilínea. La visión curvilínea me dice que x se ve como r seno teta coseno phi, y se ve como r seno teta seno phi, y z como r coseno teta, que debo sustituir aquí. De modo que voy a escribir 2. El vector R en la visión curvilínea es r seno teta coseno phi por i más r seno teta seno phi por j más r coseno teta por k. Allí no hay ninguna cosa adicional que agregar. Observar que r, teta y phi son variables. ¿Por qué? Porque esta r que está aquí representa el radio de la esfera. Pero la esfera puede crecer o puede reducirse. De manera que r es variable. Teta también y phi también. ¿Ok? Entonces tenemos 3 variables. R, teta y phi. ¿Cuál es el siguiente paso? Construir los vectores tangentes a cada curva. Voy a construir el vector tangente al radio. Esta es una curva. Aunque aparece como una recta, es una curva muy particular, ¿no? Voy a tener que construir el vector tangente a esta recta. Después, tangente a phi. Y luego tangente a teta. ¿Sí se ven? Ok. Antes de continuar, déjenme decirles que la superficie de este cono es teta constante. La superficie de esta esfera es r constante. Y esta phi que está aquí, que es el corte, que es esto que está aquí, es phi constante. Ahí lo recuerdo. Y ahora vamos a proceder a construir los vectores tangentes. Vamos a hacerlo.
Vamos a ver. Tres. Estos son los pasos que tenemos que hacer siempre. Vectores tangentes. Hay que escribir el vector tangente parcial de R con respecto a R. Como yo ya conozco explícitamente R en función de la visión curvilínea, pues aquí tengo la variable R, R y R. Y tengo que tomar la derivada parcial de esta expresión, teniendo cuidado de solamente atacar en donde está la variable correspondiente a R. Desde el punto de vista de la derivada parcial, todo lo que esté como producto es constante. De manera que al derivar R con respecto a R minúscula, solo ataco estos lugares. Y la parcial de R con respecto a R es 1. De manera que me queda seno teta coseno phi por I más seno teta seno phi por J más coseno teta por K. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, me dice, joven. Sí, bueno, es que al final tengo la duda si también va a la de. Aquí antes de J, ¿es el nombre del símbolo? Pi en K. No. Teta, pi K. O su. Estos son los vectores unitarios. I, J, K. Okay. Sí, ¿Cuál es su ahí no hay pregunta? problema. Solo, bueno, es que los anteriores va Phi, después antes de I, J, y antes de K ya no lleva Phi. Ah, lo que pasa es que mire, Sí, ya me perdí. X es R seno teta coseno phi. Es lo que pongo aquí. Okay. Y es R seno teta seno phi, lo escribo aquí. Y Z ya no llevo phi, es R coseno teta simplemente. Y eso fue lo que sustituí. Ok. ¿Sí? Me perdí esa parte. Ok, está bien. Y ahora, una vez que tenemos el vector tangente, podemos construir el siguiente vector tangente. Este vector tangente es el que está a lo largo del radio. Ahora podemos construir el vector con respecto a teta. Hay que derivar parcialmente aquí, aquí y aquí. La derivada parcial del seno de teta con respecto a teta es el coseno de teta por la parcial de teta con respecto a teta, que es 1. De manera que la derivada del seno de teta simplemente me deja coseno teta. Esto es igual a R coseno teta, coseno phi, por I, más la derivada del seno es coseno R coseno teta, seno phi por J. Y la derivada del coseno es menos seno teta por la derivada de teta con respecto a teta. Como dicen las derivadas, hay que derivar así. Menos entonces R seno teta y por K. ¿De acuerdo? Una vez que terminé con la expresión de la tangente, puedo escribir el vector tangente, pero a la curva phi. Y aquí ven ustedes, tengo que derivar aquí, aquí y solamente, porque aquí no hay phi. ¿Están de acuerdo? Aquí no hay phi, de modo que solo voy a aplicar la derivada aquí y aquí. La derivada del coseno de phi con respecto a phi es menos seno phi parcial de phi con respecto a phi. Pero el parcial de phi con respecto a phi es 1. Y 1 multiplicado con la derivada es seno phi, con signo menos. De manera que aquí escribo menos R seno teta
seno phi por i. Aquí la derivada del seno de phi es el coseno de phi, más r seno teta, coseno de phi por j. Y si quiero agregar el último término, la derivada de esto que está aquí con respecto a phi, visto desde la variable phi, esto es constante. Porque solo estoy variando phi. Aquí no hay phi, lo ve como constante y entonces tendría que aparecer 0 veces k. Y con esto terminamos de construir los vectores tangentes. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué sigue? Cuarto paso. Factores de escala. Factores de escala. Los factores de escala, no se les olvide, tendrían que ser h sub índice r, h sub índice teta y h sub índice phi. Porque tenemos a la variable r, a la teta y a la phi. ¿Qué tenemos que hacer? Es tomar el tamaño de este vector, el tamaño de este vector y el tamaño de este vector son los factores de escala. ¿Sí se acuerdan de esto? Los tamaños. Cuando digo tamaño, me estoy imaginando la longitud de ese vector. Algunos le llaman magnitud, porque es una función de ciertas variables. Voy a borrar todo lo que está aquí para poder calcular las magnitudes. Por fortuna, nuestros vectores tangentes están todavía vistos desde el sistema de coordenadas cartesiano. Porque como ven, tenemos I, tenemos J y tenemos K. Y esto es una ventaja, porque el tamaño del vector parcial de R con respecto a phi, perdón, a R, ¿se acuerdan? Simplemente es el teorema de Pitágoras, es seno teta al cuadrado más coseno cuadrado de phi. Son las puras componentes las que tengo que elevar al cuadrado, como todo el mundo sabe. Más seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de teta. Ahí tienen la longitud del vector tangente, que es el factor de escala HR. Observen ustedes que seno cuadrado está como factor de estos dos términos. Puede salir como factor común. Quedaría entonces seno cuadrado que multiplica el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Pero resulta que el coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1. Y entonces aquí lo único que va a quedar es seno cuadrado de teta. Pero aquí tiene el coseno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. De modo pues que esto acaba siendo la raíz de 1 y por lo tanto es igual a 1. Y esto es interesante. ¿Qué tiene de interesante?
Pues que, si yo tengo una recta, en este caso el radio, no tengo que rectificar nada. Por eso vale 1. ¿Sí se ve claro? Cuando aparezcan rectas, no hay necesidad de rectificar nada. Ok, vamos con el otro. H subíndice teta. Esto es parcial de R con respecto a teta. ¿Y qué tenemos que escribir? Pues las componentes de este vector al cuadrado y sumarlas. Tenemos R cuadrada coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi más R cuadrada coseno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más, como la componente está con signo menos pero debe elevar al cuadrado, me queda R cuadrada seno cuadrado de teta. Y otra vez, observen que R cuadrado coseno cuadrado de teta es factor común de este y de este. De manera que puede salir como factor común. Si este término sale como factor común, multiplicaría el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Pero el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es otra vez 1. ¿Y qué quedaría de estos dos términos? Simplemente R cuadrada coseno teta. ¿De acuerdo? De modo que me queda R cuadrada coseno cuadrada de estos dos términos. Pero ahora tengo más R cuadrada seno cuadrado de teta, en donde puedo sacar como factor común R cuadrada. Si R cuadrada es factor de la suma del coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, o la suma me da 1, me queda simplemente R cuadrada. Y la raíz de R cuadrada pues es R. Y este factor R es el factor rectificante de la curva teta, de la línea teta. Estas son las viejas ideas que uno se lleva de los sistemas cartesianos, ¿no? Al curvilíneo. Como siempre tiene aquí en la cabeza líneas rectas, uno siempre quiere rectificar. Y entonces, para rectificar la línea teta, utilizo el factor R. Y entonces tengo una línea recta. Pero esas son viejas ideas, por supuesto. Vamos a calcular el factor de escala phi. Esto será igual a la raíz cuadrada de menos R seno teta seno phi al cuadrado, que me da R cuadrada seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más R cuadrada seno cuadrado de teta coseno cuadrado de phi. Observen que seno cuadrado de teta está aquí, es factor de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Yo espero que lo vean con claridad. R cuadrada seno cuadrado de teta aparece aquí y aparece aquí. De manera que lo saco como factor común y multiplica al seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. Y otra vez es 1 que multiplica R cuadrado seno cuadrado de teta. De modo que aquí lo que me queda es R cuadrada seno cuadrado de teta. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Es importante que vean lo que estamos haciendo. Y consecuentemente H subíndice phi pues es R seno teta. Si yo quiero la curva que está justamente en la panza de la esfera
volverlo una línea recta, tengo que multiplicar a la línea phi por r seno teta. Y esto es consecuencia de las viejas ideas, ¿no?, que venimos cargando. Muy bien. Pues ya hemos calculado entonces los factores de escala. Una vez que nosotros tenemos los factores de escala, el siguiente paso es construir los vectores unitarios. ¿Cómo se hace? Aquí tengo el tamaño del vector parcial de R con respecto a R, que es ese que está ahí. Si ese vector tangente lo divido entre este tamaño, pues lo que me queda es el vector unitario. Si al segundo vector, este tangente que está aquí, lo divido entre R, que es el tamaño, h teta, lo que me queda es el vector unitario. Pero ustedes que es muy simple, porque aquí solo tengo que dividir entre R, aquí, allá y allá. Me queda el vector subíndice teta. Y por último, si quiero el vector unitario a lo largo de la línea phi, tengo que dividir a este vector entre su tamaño h phi, que es r seno teta. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí está r seno teta y aquí está r seno teta. Cuando lo divido, solo me deja menos seno phi más coseno phi por j. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, si no hay ninguna dificultad, puedo borrar esto que está aquí. Ya está anotado que h subíndice r es 1. H subíndice teta es r. Y h subíndice phi es r seno teta. ¿Ok? Porque necesito aquellos vectores. Voy a borrar. Bien. Aquí escribo entonces, jóvenes, para que tengamos en la cabeza. H subíndice r es 1. No hay necesidad de rectificar. H subíndice teta es r. Este es el rectificador. H subíndice phi es r seno teta. Ok. Entonces vean ustedes, jóvenes, que el vector unitario subíndice r, pues tendría que ser 1 entre hr, parcial de r con respecto a r. ¿De acuerdo? Es el vector en su tamaño. Pero si ven, ahí está el vector tangente que debo dividir entre 1. Al dividir entre 1 no le hago nada. Entonces lo copio tal cual. Este es el vector seno teta coseno phi por i más seno teta seno phi por j más coseno teta por k. Aquí, por favor, pongan 5 vectores unitarios. Subíndice teta. Hay que dividir 1 entre h subíndice teta al vector parcial con respecto a teta. Pero vean, cuando divido parcial de r con respecto a teta entre r, que es h teta, solo le quito la r. Me queda coseno teta, coseno phi, por i, más coseno teta, seno phi por j, y seno teta por k.
Y ahí tienen el vector E subíndice teta. Y si escribo E subíndice phi, esto es 1 entre h phi parcial de R con respecto a phi, que resulta ser simplemente menos seno phi por i. ¿De acuerdo? Luego más coseno phi por j. Más 0k si se quiere, ¿no? Simplemente escribimos 0k. Y ahí tenemos vectores unitarios. Estos vectores unitarios son tangentes a las curvas teta, phi y r. Valdría la pena dibujarlo, ¿no? Lo voy a dibujar. Aquí vemos nuestra esfera. Son nuestros ejes. Ahí está R. Ahí está phi. Y se cortan en este punto. Los vectorcitos en cuestión son estos. Este es E subíndice R. Aquí está E subíndice teta. Y aquí tienen E subíndice phi. Vectores tangentes. Tangente a la curva phi, tangente a la curva teta y tangente a la curva R. Estos son los que están escritos aquí. Bien. Y ahora, jóvenes, vamos a ver qué gracia tienen esos vectores. ¿Qué tal si nos preguntamos por el producto escalar de esos vectores entre sí? En otras palabras, ¿qué significado tiene R punto e teta? ¿Qué significado tiene ER punto e phi? ¿Correcto? Ya tenemos R e teta, R phi. Simplemente nos quedaría e teta punto e phi. Para saber cómo están en el espacio esférico. Vamos a empezar por el último, porque es muy fácil. Voy a multiplicar este vector por este. Observen. Cuando los multiplico, ¿qué me queda? E phi punto e teta. El orden no importa porque es producto escalar, se puede intercambiar. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar coseno teta, coseno phi, coseno phi, con signo menos. ¿De acuerdo? Aquí me va a dar coseno teta, seno teta, coseno phi. ¿Sí ven el producto escalar? Solo estoy multiplicando los puros coeficientes.
En el flujo escalar solo se multiplica este coeficiente, este y este. ¿Ok? Pero observen, menos coseno teta seno phi coseno phi. Más coseno teta seno phi coseno phi. ¿Cuánto va la suma? Si el producto de este es exactamente igual a este, nomás que con signo cambiado, cero. Lo que significa que el vectorcito E, phi y E teta son perpendiculares. Lo que está muy agradable, ¿no? Estamos encontrando justamente un ejemplo en el que se cumple nuestra hipótesis. Por lo pronto, vamos bien. Vamos a ver ER con E phi. Este con este. Dice, seno teta coseno phi por menos seno phi. ¿Lo retienen? Ahora, este por este. Aquí aparece coseno phi, ¿no? Aquí aparece seno phi y aparece seno teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo repito? Seno teta coseno phi por menos seno phi. Luego, seno teta seno phi por coseno phi. Este coseno phi es este. Este seno phi es este. Y bueno, obviamente el seno teta está. Con lo cual, el producto otra vez es cero. Está muy interesante, ¿no? Quiere decir que el vector ER es perpendicular al vector E phi. Aquí lo pinté así, pero en realidad está perpendicular al pizarrón. ¿Bien? O por último, vamos a calcular ER punto E teta. ER punto E teta. Aquí está difícil de retenerlo, pero miren, es muy fácil. Seno teta, coseno cuadrado de phi. Aquí, ¿qué tenemos? Seno teta coseno cuadrado, seno phi al cuadrado. Sale como factor común seno teta coseno phi, y coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué me queda? Solo me queda seno teta coseno teta. Ahora vamos aquí. Menos seno teta coseno teta. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Solo tengo que multiplicar los puros coeficientes. De aquí, entre este y este y este y este, me quedó simplemente seno teta cosino más. Y de aquí me queda menos seno teta cosino menos. De modo que eso también da 0. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que la base de vectores, E subíndice R, E subíndice teta, E subíndice phi, es ortonormal. Ortonormal. Y si la base es normal, pues entonces estamos en casa prácticamente. ¿Por qué? Porque está dentro de la hipótesis que hemos estado manejando. ¿Correcto? Y ya saben que cuando la base es ortonormal, la métrica del espacio solo es una matriz diagonal, en donde aparecen G11, G22, G33, en la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la métrica del espacio, G y J, este es el sexto, sería 6, ¿no? Camino 6. ¿Cómo se escribe? Pues simplemente G11, 0, 0, 0, G22, 0, 0,
0, que es este. ¿Se acuerdan? Pero ahora, G11 es H1 por H1. E1.E1, que es 1. Entonces me queda H1 al cuadrado. Aquí lo voy a escribir. HR al cuadrado, perdón. 0, 0. 0, H teta al cuadrado. 0, 0, 0, H phi al cuadrado. Con lo cual, tendríamos 1, 0, 0, 0, R cuadrada, 0, 0, 0, R cuadrada, 0 grado de teta. Y ahí tienen ustedes la estructura de la matriz, esa es la métrica del espacio. Cuando vean 1 R cuadrado seno teta en una matriz, están viendo un espacio esférico, porque esa es la estructura de la métrica de ese espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ahora, si yo quiero calcular el cuadrado del elemento de arco, acuérdense ustedes que simplemente que sería el séptimo paso. ¿Cómo calculamos el cuadrado del elemento de arco? Pues, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una matriz, paso séptimo. Matriz Renglund. Acuérdense que es diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de phi. Matriz columna. Diferencial de R, diferencial de teta y diferencial de phi. Y no se les olvide, jóvenes, que la diferencial del cuadrado del elemento de arco pues es de R, de teta, de phi, por la matriz, que es la métrica del espacio, y aquí, de R, de teta y de phi. ¿Okay? Y este producto se puede escribir fácilmente, y lo que va a quedar es de R cuadrada, R cuadrado de teta al cuadrado, más R cuadrado, R cuadrado de teta, de phi al cuadrado. Aquí tienen la famosa métrica del espacio generando el cuadrado del elemento de arco, que es una expresión muy importante para nuestro desarrollo. Ok. Ya logramos entonces construir el cuadrado del elemento de arco. Hasta ahí, todos los pasos han sido indicados. Eso es lo que hay que hacer cada vez que se pide un ejercicio. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 7. ¿Ok? Bien. Y ahora miren. Puedo borrar esto que está aquí, ¿verdad? Las coordenadas U1, U2 y U3
pueden ser funciones del tiempo. Si U1 es función del tiempo, U2 es función del tiempo, U3 es función del tiempo. No se les olvide que R, visión, curvilínea, es U1, U2 y U3. Y si ahora las coordenadas curvilíneas dependen del tiempo, aquí tendría que aparecer U1 de t, U2 de t, U3 de t. Automáticamente, esto hace que R sea función del tiempo. ¿Correcto? Y si es función del tiempo, pues yo puedo derivar R con respecto al tiempo. Es más, la diferencial de R sería de R en dt por t. ¿Verdad? Diferencial de R es de R en dt. Ok. Si recuerdan, escribimos ds cuadrada como el producto escalar de la diferencial de R con la diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se puede escribir de R de t, es exactamente la velocidad que depende de t, por supuesto, diferencial de t. Si sustituimos de R aquí y aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues lo que nos va a quedar es v punto v dt al cuadrado. ¿Sí se ve? Y v punto v es el cuadrado de la velocidad. De manera que tendríamos ds cuadrada igual a v cuadrada, lo voy a escribir, pero ya en magnitud, dt cuadrado. Dt cuadrada porque aquí aparece dt, otra vez por dt, ¿no? Y ahora escribimos ds en dt, pasando la dt, esto está al cuadrado, aquella dt está al cuadrado, y esto nos da precisamente el cuadrado de la velocidad. Lo que significa que si nosotros tenemos el cuadrado del elemento de arco, y aquí está, nosotros podemos calcular el cuadrado de la velocidad de un móvil que se mueva sobre la esfera, que crece o que se contrae. ¿Se entiende? En otras palabras, voy a calcular ds cuadrada en dt cuadrada. Observen que ds cuadrada en dt cuadrada, que está escrito ahí, sería dr cuadrada en dt cuadrada, d θ cuadrada en dt cuadrada, d phi cuadrada en dt cuadrada. ¿Ok? Y voy a utilizar una notación. Cada vez que se deriva con respecto al tiempo, se pone un puntito sobre la variable. Es una manera de ahorrar escritura, tinta, pero es extremadamente útil. dr en dt es r punto r al cuadrado. dθ en dt es θ punto r al cuadrado. De phi en dt es phi punto r al cuadrado. ¿Correcto? De manera que aquí, con toda facilidad, puedo escribir, y esto es lo que hay que recordar, porque esto es lo que vamos a usar.
Vean cómo esto es r punto al cuadrado más r cuadrada, teta punto al cuadrado, más r cuadrado seno cuadrado de teta, por phi punto al cuadrado. Aquí tienen ustedes el cuadrado de la velocidad de una partícula sobre una esfera. ¿Qué significado tiene este cuadrado? Pues quiere decir esto, jóvenes. Aquí tenemos nuestra esfera. Esta es la dirección radial. Aquí está la dirección de la línea teta. Por aquí se corta. R punto, esta es la dirección de R. Radial. Esta es línea teta, ¿no? Y esta es línea phi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quieren decir esas velocidades r punto al cuadrado? Pues quiere decir que hay una componente de la velocidad total justo en la dirección radial. ¿Sí se ve? R punto es cambio a lo largo de la dirección radial de la velocidad. Es la primera contribución. ¿Qué significa teta punto al cuadrado? Pues significa el movimiento en ese sentido. Hay otra componente que está a lo largo de teta. ¿Sí se ve? Y phi punto significa movimiento así. ¿Estamos de acuerdo? De manera que debo esperar una velocidad radial. Una velocidad que se conoce como azimutal, en la panza de la esfera. Y otra que se llama cenital. ¿De acuerdo? Esta es el ángulo teta. ¿Lo ven? Hay tres contribuciones. Exactamente de la misma manera como ocurre en el espacio cartesiano. ¿Se acuerdan? En el espacio cartesiano, aquí voy a escribir pariente cercana sería ¿qué cosa? Pues la componente x al cuadrado, movimiento a lo largo de x, más y al cuadrado, movimiento a lo largo de y, más b cuadrado z, cosa que ya conocemos en el espacio cartesiano. ¿Se entendió? Y esto va a ser de gran ayuda. Ya no van a tener que hacer toda la construcción. Ya la hicimos hoy. Cuando yo les pregunte cuál es el cuadrado de la velocidad sobre una esfera, ustedes deben escribir automáticamente esto. ¿Correcto? Si ocurre que su esfera es una esfera de radio constante, la derivada de r con respecto al tiempo es cero. ¿Por qué? La esfera está quieta, no crece ni se contrae. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Yo ya terminé. Ya hice todo lo que se tiene que hacer. Ya les dije paso por paso lo que hay que hacer. Voy a dar un par de ejemplos más para que vean cómo se hace esto en otro tipo de superficies. Por ejemplo, la de un cilindro recto o la de un cilindro parabólico. El cilindro parabólico es muy interesante porque parece un envoltorio de corbata, ¿no? Generalmente cuando me regalan corbatas, ¿qué hago? Pues abro, saco la corbata y acaricio la superficie del envoltorio. Es un espacio cilíndrico parabólico. ¿Bien? Ok. No sé si hay alguna pregunta. ¿No?
O todo está muy claro o todo está muy oscuro. Dos posibilidades. Cuando ya veo que pueden transitar de la oscuridad a la claridad, digo, están aprendiendo. Y la razón es muy fácil. Si permanecemos en la oscuridad, no tenemos claridad. Pero si permanecemos en la pura claridad, tampoco tenemos claridad. Porque no hay movimiento. El que nació en la claridad no sabe que está en la claridad. El que nació en la oscuridad no sabe que está en la oscuridad. Solo cuando se transita de la oscuridad a la claridad, en ese tránsito es cuando aparece la luz. Cuando uno se empieza a iluminar. Y es cuando verdaderamente ocurre el aprendizaje. Y es justo lo que yo quiero ver con ustedes. Ese movimiento tan importante. Ese cambio de conducta. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a terminar aquí mi participación.